Now we're set. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. This is strong, this is blood. He's got radioactive blood. Can swing from a thread to the hook overhead. Here there goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Bueno, les vamos a platicar, esta es la mecánica de la conferencia. Se van a hacer preguntas y respuestas. El señor nada más puede estar 45 minutos. Procuremos que el señor sale hoy a las 4 su vuelo, entonces tiene que estar 45 minutos. Procuremos que las preguntas, no nos van a preguntar de qué color es el traje del hombre araña, cosas así. Vamos a aprovechar esta oportunidad, ¿no? Las preguntas, se le van a hacer las preguntas, el señor Remy Bastien va a traducir simultáneamente al señor Stanley. Solo se permite una pregunta por persona. Acuérdense, tenemos 45 minutos. Empezamos. You'll have to forgive me. I'm going to try to speak in English. I'm trying to practice my English. So I'm not going to speak to you in Spanish because I want to learn English. So I'll do the best I can. But I have two great translators here, so I think we'll be all right. Thank you. ¿Van a monitorear las preguntas? ¿Les van a pasar el micrófono? Nino Castelar y Arquímedes. Bueno. Sí. A ver, la primera pregunta, aquí el joven a la derecha. Sure. Okay. Muy bien, damas y caballeros, el señor Lee va a contestar la pregunta del joven con respecto a la película de Spider-Man, el hombre araña. Según, Okay. buenas tardes The a todos. Spider-Man movie is going to be written and directed by Jim Cameron, who did The Terminator, and he did Aliens, and there is only one problem. Jim is a great fan of Spider-Man, and this is the movie he wants to do with all his heart, and he's already written the story. But there are some legal problems which don't involve Marvel or Jim or me. There are a number of companies who claim that they have the right to distribute it. Some companies say they have the rights to do the videotapes, and they're all suing each other. And until those lawsuits are settled, we can't go ahead and make the movie. So it'll probably take another few months or so. But when that's finally finished, the movie will start to be produced, and it should come here to Mexico in about 2 years. And I hope you're going to love it. I think you will. Bueno, en una traducción rápida para todos ustedes, el señor Lee dice que Jim Cameron, el director de Terminator, de Aliens, de Abismo, ha sido fan toda su vida de Spider-Man, ya escribió el guión para la película está lista para iniciar la producción, pero en lo que se arreglan algunos detalles legales sobre distribución y lo demás, empezará en unos 3 meses la producción, espera que la película esté lista en 2 años. Gracias. La siguiente pregunta, ¿quién es el valiente? Señor Lee, ¿quién decidió que el Spider-Man que durante muchos años leímos no fuera el verdadero Peter Parker? A mí no me gustó eso.
You don't like it, and I don't like it. It doesn't matter who decided it, I don't even know, but it was a mistake. And our new editor-in-chief, Bob Harris, is going to change it, and we're going to go back to the real, original Spider-Man, and I think you'll all be very happy with the way it all turns out. At least I hope so. A la pregunta de quién fue la persona que decidió que Peter Parker no fuera el auténtico Hombre Araña, el señor Lee dice que realmente no importa quién lo hizo, es parte del gran proceso creativo. A él tampoco le gusta, pero el editor en jefe ahorita, Bob Harris, de Marvel, está arreglando las cosas para regresarlas a donde deben estar. Y espera que les gusten a todos. He speaks Spanish very well. Señor Lee, tengo una pregunta. ¿Cómo conoció a Jack Kirby? Un momentito. I met Jack Kirby when I first started in the business. I was a teenager, and I saw an ad in the newspaper that said an assistant was wanted in a publishing company. I didn't even know that they published comics. I didn't know what kind of company it was. But I went up there and I applied for the job. I must have been the only one who applied because I got the job. And Jack Kirby was working there as the artist, and he had a partner named Joe Simon who worked there as the editor. And it was just Joe and Jack, and I was their assistant. And then after a while, they left the company, and I took over their jobs. But Jack and I had been friends for about 30 or 40 years, and he was the greatest artist I have ever known, and one of the greatest people I have ever known also. A la pregunta de cómo conoció el señor Stan Lee a Jack Kirby, él menciona que cuando era adolescente vio un anuncio en el periódico, solicitaban un asistente, él ni siquiera sabía que se trataba de una empresa editorial, acudió al lugar y Jack Kirby era el director artístico y Joe Simon el editor. Ahí empezó a trabajar con ellos y hace hincapié en que para él Jack Kirby es el más fantástico de todos los artistas con los que ha trabajado y una de las más hermosas personas con las que ha conocido. Señor Lee, antes de hacer mi pregunta quiero retomar dos hechos fundamentales que mencionó ayer. Primero, que si pudiera usted volvería a escribir las historias de los superhéroes de Marvel. Esto en relación con el clon, obviamente, del Hombre Araña, que a nadie nos gustó. Y en segunda, que 30 años escribiendo a un mismo personaje es agotador, tanto para el escritor como para el personaje. La pregunta es, y si se puede, serían dos al mismo tiempo. ¿Cree usted que los superhéroes, la idea de los superhéroes en Marvel se puede agotar? Y si esto es posible, ¿qué propone usted en ese intento de regresar? ¿Qué propondría usted para una nueva era Marvel? ¿Qué sigue después de los superhéroes? Gracias. I would love to write Spider-Man again. I'd love to write all of them again, but I don't have the time. I'm spending most of my time now working on motion pictures and television and animation. However, I do still write the Spider-Man newspaper strip. I don't know if you see it here in Mexico City, but it's in about 500 papers all around the world. That's the only steady comic book or comic strip work that I still do. If I had the time, of course I would love to go back and write all those strips. I really miss it. As far as what would happen if the superheroes lost popularity, first of all, I don't think that will happen. I think that they'll be popular just as long as we can keep thinking up stories. But if ever they should become unpopular, I wouldn't worry because we'll think of something else. Maybe it'll be science fiction stories or
horror stories or police stories, or it could be anything. The point is people love to read comic books, and there will always be something we can put in the comics that people will love to read. I'm pretty sure of that. A la pregunta del joven con respecto a que si el señor Lee pudiera volver a escribir las historias, él les asegura a todos que qué más quisiera él que volver a escribir Spider-Man y todos los personajes de Marvel, pero ahorita sus ocupaciones no se lo permiten, pero sí escribe la tira diaria, lleva décadas escribiendo la tira de todos los días de Spider-Man, creo que sí aparece en México. Entonces es cuestión de tiempo. Con respecto a que si los superhéroes se llegasen a agotar, el señor Lee menciona que mientras haya gente como ustedes que disfrutan los cómics, los escritores, los editores encontrarán algo que poner en ellos para darles gusto. Gracias. Only one question, Mr. Stanley. It's with respect to the X-Men. ¿Por qué, siendo el Ángel uno de los fundadores de los X-Men, se convirtió en Arcángel? I don't understand this. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? No le escuchamos. ¿Por qué el Ángel de los Hombres X se convirtió en el Arcángel? ¿Por qué se desvirtuó así el personaje, siendo uno de los fundadores de los Hombres X? You know, I hate to disappoint you by not answering, but I really don't know the reason. I wasn't the one who did it. It was one of the writers who started writing X-Men after I stopped writing it. I didn't know the Angel had been changed to the Archangel until a few months ago when I was looking at one of the books, and I said, "Who's this guy?" And they said, "He's the Angel." And I said, "Well, no, he's not." And we talked about it, but then my phone rang and I got interrupted and I never got the whole answer. El señor Lee menciona que no quiere desilusionar al joven de la pregunta ni a ninguno de ustedes, pero que realmente, como él está muy concentrado ahora en la cuestión de desarrollo cinematográfico y dibujos animados, ya no está día a día con la creación de los cómics y que esto realmente fue decisión de un guionista y de un editor y que él incluso se enteró pues hace no mucho tiempo. Gracias. Arriba, por favor. Bueno. Sí, buenos días, señor Lee. Bueno, antes que nada quisiera felicitarlo por su trayectoria y agradecerle todo lo que ha legado a la humanidad. Ahora mi pregunta es rápida. ¿Se ha decidido usted a crear un superhéroe mexicano? You know, since I've moved to Los Angeles, I have not been reading the comic books the way I should. I don't have the time. And yesterday, somebody asked me why we don't have a Mexican superhero. And I said, don't we? I didn't know we didn't have one. And I can promise you this. I've already made a note, and I have it in my suitcase to bring back to Los Angeles. When I get back home, one of the first things I'm going to do is call the Marvel people in New York and tell them to start creating a Mexican superhero, because we should have one. You're absolutely right. A la pregunta del joven de que por qué no existe en Marvel un superhéroe mexicano, el señor Lee menciona que ahorita ya no tiene tanto tiempo de leer todo lo que produce la empresa que él fundó y creó y ha llevado a donde está, y que ayer cuando alguien le preguntó por qué no hay un superhéroe mexicano, él dijo, caray, yo pensaba que sí había uno o no lo tenemos, y él ha tomado nota y una de las primeras cosas que hace regresando a Los Ángeles es tratar de poner en marcha un equipo creativo para crear ese superhéroe mexicano.
En la parte de arriba desean hacer una pregunta. Señor Stan Lee, mire, mi pregunta sería respecto al universo Marvel, cuando entró Onslaught, supuestamente se destruye totalmente. ¿Nos podría dar usted adelantos de lo que va a ocurrir o de los crossovers que van a hacer? Now, you don't really think that we're going to destroy our whole universe, do you? It'll seem that way in the beginning, but I promise you everything is going to turn out fine, and what it's going to do, it's going to lead into new artists and writers doing the Fantastic Four and Captain America and the Hulk and Iron Man. Jim Lee and Rob Liefeld are going to do those books, and the Onslaught series is going to lead into those stories, and a lot of things are going to change, but a lot of things are going to come back to the way they used to be, and I have a feeling you're really going to like it when you see it all finished. A la pregunta del joven con respecto a que si la línea narrativa que ahorita está presente en Marvel, titulada Onslaught, que significa arremetida, ataque, devastación, que si esta va a destruir el universo Marvel, ¿qué va a pasar después? Stan les dice que a poco de veras creen que van a destruir el universo Marvel, eso sería imposible. Lo que sí señala es que esta línea narrativa va a llegar a grandes cambios en Fantastic Four, en Hulk, en el Capitán América, en Iron Man, y que cuando termine esta línea argumental va a haber cambios nuevos. Ahí sí no les puede decir nada, pero espera que les guste lo que va a venir, este nuevo cambio en Marvel. Señor Lee, ¿usted sabe por qué se suspendió la película de los Cuatro Fantásticos? No escuchamos bien la pregunta por los aplausos. Gracias por las dos cosas. ¿Podría repetir la pregunta? Señor Lee, ¿usted sabe por qué se suspendió la película de los Cuatro Fantásticos? Que si usted sabe, señor Lee, por qué fue la suspensión de los Cuatro Fantásticos. De la película. It's a long story. I'll try to condense it as much as I can. A certain producer had the rights to do the Fantastic Four movie, but he had those rights for about 7 or 8 years, and he never did the movie. So we wanted to take those rights away from him and give them to another producer, but he didn't want to lose the rights. So in his contract it said that if he started principal photography of a new movie before January the 1st of the next year, he could have his rights to do the movie for another 2 years. Well, I know that's complicated, but what he did, he quickly produced a very cheap movie for less than $1 million, which he never intended to show to anybody. He just did it to fulfill the terms of the contract, so he wouldn't lose the right to do the movie. Anyway, what has happened is, since then, he has made a deal with us and with Chris Columbus, the fella, if you saw the movie Mrs. Miniver and Home Alone, and Chris Columbus is the guy who directed those, and he's a big fan of the Fantastic Four, and he is now working on a big budget movie. It'll probably be an $80 million movie of the Fantastic Four, and that's going to be the real movie. The one that was done, there was really never any intention to show that in any theaters. A la pregunta del joven con respecto a la película de Fantastic Four, el señor Lee menciona, es una historia muy larga.
Una persona adquirió los derechos para filmar la película, pasaron una cantidad de años, no la realizó y agarrándose de una cláusula extraña, hizo una película muy barata de bajo presupuesto por salir del paso, nada más para no perder los derechos. Sin embargo, esto se ha resuelto y ya este director está empezando, ya está posicionado para crear una producción de $80 millones. Estamos hablando de un presupuesto tipo Batman para la película de Fantastic Four. Hay que tener paciencia. Gracias. Señor Lee, ¿usted cómo soñó o cómo pensó en crear a un superhéroe como el Hombre Araña? Y si alguna vez soñó que iba a llegar a tener tanta fama como la que tiene ahora. I created Spider-Man because that was my job, to create characters, and I wanted to get paid, and I didn't want to get fired, so I had to do it. I don't know how I did it. If I had known it would become so popular, I would have tried to remember how I did it, but I wasn't paying much attention at the time. And no, to answer the second part of the question, I never in a million years thought that Spider-Man and all those other characters would become as popular as they are. If I had known they would, I would have saved those magazines. And I would have I used to get all the original artwork back, and we'd throw it away or tear it up. The artist didn't want it, we didn't want it, we didn't have room to keep it. Nobody knew that these books were someday going to become as big a thing as Marvel is now. I'm terribly surprised and pleased about the whole thing. A la pregunta de cómo llegó a crear Spider-Man, el señor Lee dice con el humor que le caracteriza, que lo hizo porque tenía que cumplir un trabajo y le gusta que le paguen y no quería que lo corrieran. Con respecto a que si él imaginó que el éxito que tendría, dice que si él hubiera sabido entonces el éxito que tiene Spider-Man hoy, habría recordado exactamente cómo llegó a la creación de Peter Parker Spider-Man. Y realmente él dice que también de haber sabido entonces, hubiera guardado todas sus colecciones y los ejemplares y el arte que tenía, pues que cometió el error de no hacerlo, y pero realmente le da muchísimo gusto pues que la revista le guste a tantos y que esté sus personajes donde están hoy. Muchas gracias. Señor Lee. Señor Lee, yo quisiera preguntarle sobre los orígenes de Spider-Man. ¿Cómo se decidió a ponerle Spider-Man y no Spider-Boy o cualquiera de esos nombres que en tanta moda estaban en ese entonces? I've already done a chameleon, and we have a scorpion as a villain. Spider-Man, I had already done the Fantastic Four, and I had done the Hulk. And both of them proved to be successful, so my publisher said to me, now let's do another one. So I had to think of something that was different. Well, in the Fantastic Four, we had the world's greatest scientist whose body could stretch, we had an invisible girl, we had somebody who could burst into flame and fly, and we had somebody who was incredibly powerful. With the Hulk, we had the strongest living creature on Earth. So I figured, what could I do that's different? And I have told this story so often that for all I know, maybe it's even true, but I was watching a fly crawling on the wall, and I said to myself, boy, wouldn't it be great if somebody could crawl on a wall just like an insect? So I figured, oh, I'm going to make that my next hero. But then I had to have a name for him. So I thought Insect Man, and that didn't sound dramatic. And I thought Mosquito Man, and that didn't sound good. And I went down the line of all the insects I could think of, and I came to Spider, and I said, Spider-Man? And somehow that sounded more dramatic than anything else, and that's how it happened.
Señor Lee, ¿cuántas posibilidades hay El de señor una... Lee agradece sus aplausos y menciona que con respecto a por qué hombre araña y no otro insecto, él dice que, bueno, ya tiene villanos camaleones, escorpiones. Él menciona que había creado Fantastic Four, en el cual hay una mujer invisible, un científico genial, una persona que explota en llamas y un ser poderosísimo que es la Mole, Thing. Ya había creado también el Hulk, el ser más poderoso, el ser humano más poderoso de la Tierra. Y entonces el editor, su jefe, pues, le dijo, ¿y con qué nos seguimos? Entonces él pensó, estaba pensando en su escritorio y vio una mosca pasando por la pared y se le ocurrió de repente, sería bueno poder trepar paredes. Y pensó, quizá debería ser el hombre mosca, pero no le sonaba bien. Luego pensó el hombre mosquito, ya encarrerado con la idea de un insecto. Y finalmente, después de revisar la nomenclatura de insectos, llegó al hombre araña y se convenció, lo imaginó, lo creó, y así es como salió adelante. Gracias. Señor Lee, ¿cuántas posibilidades hay de una película de los Hombres X? ¿Cuántas posibilidades hay de una película de los Hombres X y qué títulos va a haber de Marvel para México? I'm glad you asked. Even as we speak, at 20th Century Fox in Hollywood, they are working on the script for an X-Men movie, which is going to be a very, very big movie. And it's going to be produced by Dick Donner, the guy who did Superman and Lethal Weapon and a lot of those big movies. And we're very excited about it. As soon as the script is finished and everybody okays it, we'll start the production of it. So you may be seeing it in the next couple of years. Con respecto a X-Men en cine, el señor Lee dice que le da mucho gusto que lo pregunten porque a él le da gusto lo que está ocurriendo. El director de las películas de Arma Mortal ya tiene un guión casi terminado con respecto a X-Men, está en producción, la película se haría a través de 20th Century Fox y en cuanto se ajusten detalles entra a producción y en un par de años ojalá y la puedan disfrutar. Señor Lee, mi pregunta es con respecto a los dibujos animados. Nosotros llevamos alrededor de 16 años haciendo dibujos animados en México, cosa que ha sido muy difícil. Ahora con la ayuda de las computadoras es posible hacer series con mayor facilidad. ¿Usted cree posible que por su conducto o de alguna forma con la Marvel Comics fuese posible el que pudieran producir una serie de dibujos animados con artistas mexicanos? I tell you what, I don't know how to answer that now because we're starting. There's a company called Saban, and they do the Power Rangers, if you've seen that here. And they're going to be doing a lot of our future cartoons. Now, whether they need any other help from other studios, I don't know. But if you would write to me and tell me about yourself, I will send your letter to Saban, and then if they can use any help from you, they will get in touch with you, and I'll be glad to forward your letter to Saban. I guess the place to write to me is the address that you see in the bottom of the ownership statement in the comics. You know, Marvel Comics? Just send, or Remy will give you the address, so that'll make it easy. Okay. El señor Lee le da mucho gusto que en México haya empresas, personas que lleven tantos años trabajando animación. Él realmente no está en el aspecto
técnico, administrativo de la cuestión de animación. La empresa Saban se encarga de todo ello, pero él con todo gusto, si ustedes quieren enviarle un currículum, quieren enviarle información, quieren hablarle de ustedes, pueden hacerlo, escribirle, y la dirección a la cual la pueden hacer se encuentra en cualquier revista de Marvel, en X-Men, X-Men Adventures, X-Men Flipbook, Spider-Man que acaba de salir, salió a circular en estos días precisamente, por eso está el señor Lee aquí también, aparte de la Conque, y escríbanle, o si no, búsquenme aquí el día de mañana y con mucho gusto los atiendo para que le puedan hacer llegar sus cartas. Gracias. Me gustaría preguntarle al señor Lee, o más bien pedirle su opinión acerca de todo el reciente boom de cómics que ha salido, y esto ha provocado varias controversias, sobre todo por la compañía Image y por todos los... Y bueno, esta compañía ha producido cómics de gran calidad, pero la respuesta del mercado hacia eso fueron puros churros, nos invadieron con muchos churros de cómics. Me gustaría saber cuál es la posición de la compañía Marvel respecto a eso. ¿Podría repetir la parte final de la pregunta, por favor? ¿Desde dónde? ¿Qué opina el señor Lee acerca de la cantidad de cómics churros que se han publicado a raíz de Image, todo para hacer una competencia o para hacer una invasión del mercado? Well, I don't like to criticize our competitors. Most of them are friends of mine, and most of the people at Image are friends of mine. There's room in this business for a lot of companies, and they're doing the best they can. I would like to think that Marvel is doing better books. If their books were better than ours, it would mean we just have to try harder. And that's what competition is all about. They're good artists, and they have some good writers there, and as I say, they're trying their best, and I hope we are better, and I hope we continue to be better, but there are no villains in this business. All of the companies are really good guys, and they all want to do stories that you'll enjoy, and we just keep hoping that Marvel will stay in the front. Thanks. Con respecto a la empresa que produce cómics, a la empresa Image, el señor Lee dice que realmente a él no le gusta criticar a sus competidores, que la mayoría de las personas que están en Image son sus amigos, que él siempre ha pensado que hay lugar para todos en esta industria, y él quisiera creer que Marvel es mejor que los demás, y que si de repente se diera cuenta de que no es así, pues Marvel tendría que hacer un mayor esfuerzo para realmente ser la mejor, y que realmente para él no hay villanos en esta industria, realmente todos tratan de darles gusto a ustedes. Bueno, antes que nada, agradecer al señor Stan Lee porque nos toma en cuenta a todo el público joven mexicano. Y esa es una pregunta tal vez un poco interesante para todos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con Amalgam Comics? Si va a haber otros proyectos de juntar a DC y a Marvel, ¿y qué resultado tendría si se juntan los dos universos? Gracias. No va ella, ¿no? Que hable ella primero. Well, the two universes can never join permanently because we're different companies, and frankly, I think it would be against the law for us to join because then DC plus Marvel would be too big and the government would think that's unfair, so they wouldn't allow us to do it.
But as far as the crossovers are concerned, I think they're good ideas. Anything is a good idea in comics if it interests you, if it excites you, if it seems like something new, because as you can imagine, the comic book companies turn out hundreds of magazines every month, and each magazine has a new, different story. And you can just imagine how hard it is to think of something new all the time for these hundreds of stories. So whether we do a crossover or whether we come up with a big villain, new villain like we have now, or even the Spider-Man clone, which I didn't like, but it was an effort to do something that would excite people and make them talk about it. And that's why these crossovers are good ideas, because they're a little bit different and they're exciting. But no, they will not be permanent. A la pregunta que le plantean al señor Lee con respecto a DC y Marvel y a los crossovers, o sea, los cruzamientos de personajes y líneas narrativas, el señor Lee dice que no sería posible que DC y Marvel se unieran permanentemente. Comenta, no sin cierto humor, que quizá eso resultaría en una empresa tan grande que el gobierno la prohibiría por ser monopolio. Ahora, por otra parte, pues les recuerda que para los creativos de la historieta es sumamente difícil estar produciendo cientos de historietas, de historias mes tras mes, y tratar de mantener el interés pues que les place a los lectores, ¿no? Dice que por eso se generan eventos como Onslaught, Arremetida, incluso lo de el clon de Peter Parker de Spider-Man, que a él no le gustó mucho, pero que realmente todos estos son esfuerzos de los creativos, pues por tratar de darles gusto a ustedes, de crear algo que les interese, que les emocione, que les haga pasar un buen rato. Gracias. Señor Stan Lee, yo tengo la pregunta, el cómic de Fantastic Four fue primero que Spider-Man y hasta la fecha se vende con el eslogan de The World's Most Popular Magazine. ¿Por qué, si el Hombre Araña es más popular, los Hombres X son más populares, se ha mantenido el título de Fantastic Four con este eslogan? We keep that line, the world's greatest comic, because we're sentimental. And a lot of people still think it is the greatest. They love the Fantastic Four. It was the first book of the so-called Marvel Age. And it's the book that started the Marvel Age. And those four characters are still popular today. And they've introduced so many new popular characters like the Silver Surfer and Galactus and on and on. So we keep the line because I say maybe we're just sentimental. A la pregunta del joven lector, quien acertadamente señala, la primera revista que hizo el señor Lee en esta nueva era fue Fantastic Four. Los Fantastic Four llevan una línea abajo del logo que dice el cómic más grandioso del mundo. El joven dice, si ahorita Spider-Man ha rebasado a Fantastic Four, ¿por qué mantienen ese subtítulo? El señor Lee dice que se mantiene el cómic más grandioso del mundo por razones sentimentales. ¿Por qué? Porque Fantastic Four fue el primero, es el cómic que inauguró la era Marvel que todos ustedes conocen y que además Fantastic Four presentó a toda una serie de otros personajes, Silver Surfer, Galactus, y pues a quién no se le perdona un poco de sentimentalismo en una producción tan sensacional, ¿verdad? Gracias. Disculpe, quisiera hacer una pregunta. Señores, el señor Lee no va a firmar autógrafos ahorita. No. Ahorita el señor se tiene que ir, ya no va a firmar autógrafos, nadie se puede acercar al podio, el señor Lee, y si no pasan a sus lugares, cerramos la conferencia y tenemos 10 minutos para preguntas. Ustedes escogen. Señor Lee, quisiera yo saber qué es lo que va a pasar con el clon
dentro de Marvel y su filosofía, si lo van a desaparecer, lo van a matar o qué es lo que van a hacer con el clon según la filosofía de Marvel. Señorita, escuchamos la pregunta con respecto al clon, pero no la escuchamos muy claro con respecto a la cuestión de la filosofía de Marvel. ¿Fuera tan gentil de repetirla, por Sí, favor? mire, según la filosofía de Marvel, ¿qué es lo que piensan hacer con el clon? Porque si es un ser humano a final de cuentas. A mí en lo personal sí me pareció bien que saliera el clon, es una historia diferente y todo eso, pero ¿qué va a hacer Marvel al respecto? ¿Lo va a matar? ¿Lo va a desaparecer? ¿Ya va a perder sus poderes? ¿Qué va a pasar con el clon? I can't tell you because it's a secret and you'll have to find out. But also, I can't tell you because honestly, I don't know. They haven't told me yet. El señor Lee, con respecto, o sea, brevemente, está respondiendo brevemente que con respecto a la cuestión del clon, dice que realmente no se los puede decir porque es un secreto y que más que secreto todavía, porque a él tampoco se lo han dicho. Gracias. Señor Lee. Espera, antes de del señor Lee se tiene que retirar, van a hacer 2 preguntas más. Acá arriba, y le cortamos. El señor tiene que irse. Señor Quisiera Lee. saber Señor Lee. acá arriba, si Wolverine va a recuperar su figura estética que tenía anteriormente, ya que el actual pues realmente no me gusta. I don't know for sure if Wolverine will get it back, but I'm going to take a guess. I will bet that he will. Now, I'm not certain, but I'm pretty sure that he will. Let's wait and see. Con respecto a Wolverine, el señor Lee dice que no está muy seguro si va a recuperar pues la cuestión del adamantium en los huesos, en las garras, pero si él tuviera que adivinar, él piensa que sí. Y también está esperando, igual que ustedes, a ver qué es lo que ocurre. Gracias. Señor Lee, yo tengo la siguiente pregunta. Quisiera saber si Marvel se ha convertido en una compañía mercantilista con su ingreso a la bolsa de valores y qué tanto influye esto en las historias. I told you I wasn't sure what's going to happen in the last question or two, but this I can tell you I am very sure. Marvel has not sold out. What we do in the comic books has nothing to do with the stock market. There are 2 separate divisions in Marvel. There are the creative people and there are the business people. And the business people are concerned with the deals we make for the movies, the television, the animation, the T-shirts, the toys, the games, the interactive games, the internet, all that stuff. The business people work on those arrangements. The creative people, and that's our editor-in-chief, Bob Harris, and our artists, and our writers, and our letterers, and our colorists, they turn out the comic books. Nobody in the business department ever tells them what to do. Nobody in the business department ever tells them how to do it. I wouldn't stand for it, and they wouldn't stand for it. And if that's what you call a sellout, absolutely not. Marvel has not and never will sell out.
Con respecto a la pregunta del joven de que si Marvel se ha vuelto una empresa mercantilista porque ahora se cotiza en la bolsa de valores, el señor Lee quiere dejar muy claro, hace hincapié con el cariño que les tiene a todos ustedes, que Marvel, hay dos áreas en Marvel, los creativos y los administrativos. Los hombres de negocios, ellos son los que se preocupan de los contratos de cine, los juegos, las camisetas, todo lo que ayuda a mantener a una empresa. Por otra parte están los creativos, los editores, los escritores, los guionistas, los letreristas, los coloristas y obviamente los dibujantes. Y el señor Lee hace hincapié en que la gente de negocios, los contadores y administradores, nunca le dicen a los creativos lo que tienen que hacer, y que si intentaran hacerlo, él no lo permitiría. Los creativos hacen lo que sienten, lo que quieren, y los administrativos administran la empresa. Nadie en los administradores le dice a los creativos qué es lo que tienen que hacer. Así ha sido y así debe ser. Les agradece a todos su presencia, sus preguntas. Gracias. Gracias, gracias, muy gracias. I would like to say something to you, and I'm sorry that I cannot say it in Spanish, but I want to thank you all very, very much. Here I am, a stranger in your country, and you have been so warm and so friendly and so enthusiastic, and you have made me feel like I'm one of you. And I am very grateful, and I love you all. Thank you very much. Gracias. Señores, no se van a firmar autógrafos. Es una pena, no se pueden firmar autógrafos. No se preocupen. El próximo lunes, a las 2 de la tarde, va a haber una trivia aquí. Stan Lee nos ha dejado cómics firmados para que se los lleven verdaderos conocedores. La gente que no alcanzó autógrafo, nosotros tenemos cómics de la Conque y cómics de Marvel firmados por Stan Lee. La pregunta ya la contestó el señor, dice que él espera regresar muy pronto. Vamos a platicar, vamos a ver qué se puede hacer, ¿ok? Por favor, señores, el señor Stan Lee ya se tiene que ir, nos retiramos, les recordamos que la Conque sigue, que hay eventos todo el día, y nada más se realizó un pequeño cambio. El lunes 5 de agosto a las 10 de la mañana en la conferencia de Aragonés y Fontana Rosa. Gracias y hasta luego. Got radioactive blood, can't sleep from a thread, take the hood over there. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, rises in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored. It is his reward.
fun spider